Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Rosy Tamés de Solar Power Group. Les damos la cordialmente bienvenida a todos ustedes los asistentes a este webinar que gracias a Loindy Solar vamos a estar que nos va a estar acompañando el día de hoy con el tema de módulos bifaciales en instalaciones de comercial e industrial. En esta ocasión nos va a acompañar Luis Miguel Aguilar e Israel Sánchez. Ambos están con Longi Solar y pues vamos a estar trabajando con ellos el día de hoy. Les recordamos que cualquier detalle, duda, pregunta va a ser a través dentro del panel de control de webinar. Como anteriormente ustedes ya saben, pueden hacer todas sus preguntas, dudas, sugerencias a través del portal de preguntas y con mucho gusto los vamos a estar apoyando. Les recordamos que este webinar se va a poder descargar a través de la página de Solar Power Group, www.solarpowergroup.com, para que puedan descargar toda la información. Muchas gracias a los asistentes, ya tenemos por ahí 60 registrados. Agradecemos su paciencia. Voy a darles una pequeña introducción a lo que es la compañía Longi para quienes no nos conocen y tenemos el gusto de que estén el día de hoy con nosotros. Pues Longi es un fabricante Tier 1 de origen y capital chino. Nosotros pues estamos en el mercado desde hace ya 20 años y cuando fuimos fundados en el año 2000, nos enfocamos netamente al mercado de la oblea monocristalina, es decir, desde hace 20 años nos hemos ocupado de pues trabajar solo con la tecnología monocristalina desde lo que es el crecimiento del lingote de silicio hasta pues prácticamente su uso en los paneles solares, a lo que hoy con números del 2019 pues tenemos prácticamente el 40% del mercado actual solo para la tecnología monoperc, ¿no? En este sentido, pues nosotros también, al tener esta capacidad en wafer monocristalino, somos proveedores de algunos otros fabricantes y a su vez, pues prácticamente a nivel mundial, 1 de cada 2 paneles solares con tecnología monoperc tienen nuestra tecnología. Ahí está perfecto. Bueno, yo la veo. Así está perfecto, Isra. Gracias. En este sentido, bueno, además de un poco de los números en términos de capacidad financiera que tenemos, algo muy importante es que a partir de este año se nos dio el reconocimiento como la única empresa con calificación de bancabilidad AAA en el mercado fotovoltaico. Esto pues incluyendo todos los fabricantes y de prácticamente todos los productos. En este sentido, bueno, las ganancias al 2019, tenemos un market cap de 763.4 millones de dólares y como verán acá está la parte de la lista, ¿no? Del Tier 1, que inclusive por ahí ya salió la del tercer Q del año. Y en este sentido, bueno, cerramos con una capacidad de 20 gigas, ¿no? A nivel mundial de capacidad, ¿no? También, bueno, algunos indicadores como el de Altman-C, toda la parte de la buena rentabilidad y nuestra capacidad bancaria, pues ya ha sido validada, ¿no? Por externos, tanto Altman-C, PV Magazine, PV Industry, todos los analistas del sector, Bloomberg, obviamente también. Y de esta manera, se está moviendo mucho Israel. Perdón, a ver. Listo. Perfecto. La que sigue, Israel, por favor. De esta manera, bueno, ya tenemos esta parte que comentábamos, siendo el fabricante de módulos más bancable. En tan solo
prácticamente 3 años se alcanzó la certificación de bancabilidad AAA, ¿no? Entonces es algo muy importante, es una de las empresas con un continuo crecimiento y con una, con una capacidad financiera que nos permite estar ahí a largo plazo, ¿no? Algo que nosotros nos gusta mucho manifestar a través de estos webinars y de estos cursos es que conozcan esta parte de Longi, porque al adquirir nuestros productos, pues ustedes están contando con una garantía a largo plazo durante todo el periodo de vida de sus proyectos. Y en este sentido, pues obviamente somos un fabricante, una marca y va a haber un respaldo que nunca va a desaparecer, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí también vemos, bueno, la tabla de bancabilidad de PBTech, ¿no? Como verán, aquí está la parte de la certificación AAA, ¿no? Que esta ya es precisamente del último cuarto del año. Y como verán, pues obviamente, pues somos, una compañía bastante seria, ¿no? Uno de nuestros drivers es, pues obviamente, ofrecerles, además de un buen producto en términos de materiales, en términos de garantías de degradación, en términos de eficiencia, pues un producto que vaya de la mano para los proyectos que ustedes están vendiendo, donde de repente se presentan pues estos números, ¿no? A la parte financiera, ¿no? Al equipo financiero de las compañías donde ustedes están licitando o participando, y bueno, que puedan trasladarles pues esta confianza de que la empresa y la adquisición del módulo que van a instalarles, pues va a responder en cualquiera de los casos, ¿no? Adelante, Isra. Un poquito de los certificados, pues obviamente por ahí también, no sé si algunos conocen el reporte de DNVGL, de PBL, dentro de los resultados de este año, pues salimos como uno de los top performers en términos de todas estas pruebas que hace PBL en cuanto a degradación inducida, calor húmedo, toda la parte de la resistencia a altas temperaturas que manejan las pruebas convencionales. En este sentido, ¿cuál es la gran diferencia y cuál es el gran plus? Normalmente para las certificaciones de la IEC, vamos a hablar, por ejemplo, de calor húmedo, la IEC somete los paneles o los módulos a 200 ciclos, en donde obviamente pues estresan el panel para simular todo su periodo de vida. PBL, en el caso de este scorecard de confiabilidad, lo lleva hasta 800 ciclos. Entonces, al ser un top performer, está certificado y validado el hecho que pues es un módulo que también tiene un performance a largo plazo ya aprobado y certificado. También en 2019, RETC en Estados Unidos nos dio el premio de High Achiever en 2019 para todo lo que es el PV Module Index. Solo 2 marcas alcanzaron esta certificación y entre una de ellas está pues Longi Solar, ¿no? También los certificados convencionales de TV Reinald, por tercer año consecutivo. También tenemos por ahí los certificados de Top Performer en áreas abiertas, ¿no? En este sentido, pues también estamos validados por esta empresa como TV, y bueno, algunas ya comentadas como PVTech o PV Magazine, ¿no? Adelante, Isra, por favor. Algo muy importante y es algo que, bueno, también queremos poner como diferenciador, como bien comentábamos, la calidad de nuestro producto, ¿no? Longi Solar tiene la mejor garantía de degradación por escrito para todos sus productos. Y aquí voy a empezar ya a tocar un poquito el tema de la línea monofacial y la línea bifacial, que es la que nos compete el día de hoy. En términos de garantía, nosotros estamos asegurando que la degradación en el primer año, como todos sabemos es, digamos, la más fuerte porque por primera vez se expone a la luz el módulo, estamos garantizando menos de 2% en el primer año y una degradación lineal de 0.45% anual hasta los 25 años para llegar a un 84.8%. Y para la línea bifacial,
que uno de los grandes diferenciales es obviamente la composición de vidrio-vidrio, ya no tenemos el backsheet, de también menos del 2% en el primer año y 0.45 anual para llegar al 84.95 a los 30 años. En toda la línea bifacial extendemos precisamente este periodo de vida 5 años más, debido a lo que les comentaba, que ya no se tiene el backsheet y el vidrio es más duradero. Algo muy importante que hemos visto en nuestros laboratorios, tenemos muchas plantas piloto alrededor del mundo en diferentes latitudes, con diferentes climas, con diferentes inclusive tipos de estructura, es que la degradación está inclusive en los 4 años que llevan estas plantas piloto, la degradación ni siquiera alcanza el punto 40, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, números como punto 38, punto 32. Entonces, ¿hacia dónde queremos apuntalar nuestros productos? Hacia modelos financieros donde el costo nivelado de energía sean el motivo principal por el cual el cliente está adquiriendo o está instalando un sistema fotovoltaico, ¿no? A largo plazo, pues con esta degradación, ustedes van a tener una muchísimo mejor generación durante el periodo de vida. Entonces, pues obviamente el alcance y los resultados de generación, pues van a tener muy satisfechos a sus clientes, ¿no? Adelante, Isra, por favor. Bueno, finalmente un poquito el portafolio de productos. Este es prácticamente una secuencia de cómo se ha mejorado la tecnología. El HIMO, nosotros, la denominación HIMO es, bueno, High Efficiency Module, y la generación de a la que estamos pues ofertando al mercado, ¿no? En este sentido, bueno, fuimos cambiando de la HIMO 1, que es el panel convencional, ¿no? Con un alcance de ciertas potencias. Posteriormente fuimos aumentando el número de busbars, ¿no? Y en este sentido, pues lo que ustedes han visto últimamente en el mercado en México, sobre todo, fue la tecnología HIMO 2, que fueron paneles de 370, 375 watts en el tamaño convencional. Posteriormente nos mudamos a la tecnología HIMO 3, donde ya encontramos una alta eficiencia manteniendo el tamaño dentro del parámetro de 2x1 con 380, 385 watts, donde ya cortamos la celda y alcanzamos mejores potencias en el mismo tamaño. Posteriormente, pues nos mudamos a la tecnología HIMO X, ¿no? Que fue este panel que algunos ya clientes de Solar Power conocerán, que es el panel de 400 watts, que es un modelo shingle, que es el modelo de la celda cortada o en secuencia de teja, con unas propiedades eléctricas más, eh, más atractivas, ¿no? También manteniendo estos números eficientes. Y finalmente, pues la tecnología que nos atañe el día de hoy, que es el HIMO 4, que ya son modelos a partir de 430 watts de potencia, con un wafer de 166 milímetros, es decir, ya es un modelo de Big Wafer. Ya tenemos busbars entre 6 y 9 busbars adicionales, lo cual pues mejora en muchísimo el rendimiento y sobre todo la eficiencia en superficie que tiene nuestro panel, ¿no? Estamos alcanzando porcentajes ya de 20.1, 20.2, 20.3, ya en modelos del tamaño que sale de 211 por 109. Entonces, en este sentido, pues a final de cuentas lo que busca Longi es también mantener la eficiencia por metro cuadrado, ¿no? No es tanto hacer un panel cada vez más grande, más robusto, más pesado, sino en ese sentido también optimizar los espacios. Adelante, Isra, por favor. Bueno, voy a dejar a Israel Sánchez. Israel Sánchez lo presento de manera muy breve. Es nuestro Technical Manager para todo Latinoamérica, especialmente para proyectos de generación distribuida. Él está basado aquí en México, ¿no? En una ciudad en el norte del país. Nos asiste también para cualquier tipo de asistencia técnica que lleguen a tener ustedes. La ventaja que es
que tenemos es que ya pues estamos robusteciendo el equipo local en México para que ustedes tengan respuesta inmediata a a cualquier duda que se llegue a tener de nuestro producto. Y en este sentido, pues también quisimos traer a México, al mercado mexicano de generación distribuida, la tecnología bifacial, con la intención de que conozcan un poquito más a fondo, que vean las ganancias que puede tener, y pues qué mejor que pues la asistencia técnica local que pueda también apoyarles con los diseños y pues una presentación más detallada de lo que buscan. Adelante, Isra, por favor. Perfecto, Luis, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok, gracias. Voy a regresar un poquito a esta parte del portafolio, que como bien comentaba Luis, pues es cómo ha ido evolucionando la tecnología de Longi a través de los años, ¿no? Y en particular en el HIMO 2 es donde nosotros empezamos a introducir lo que son los módulos bifaciales. Y ya después en el HIMO 3 pues fue bifacial también con tecnología de Half Cell. Y ya, como comenta Luis, pues el HIMO 4, que es lo que nos atañe ahorita, ¿no? Esta parte va a ser importante un poquito más adelante, por eso me regresé un poco, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los módulos bifaciales, no? Así, a grandes rasgos, es la posibilidad de generar energía por la parte trasera del módulo, ¿no? Y los módulos bifaciales de Longi, pues nosotros podemos ofrecer una garantía de degradación a 30 años y también, como hacía mención Luis, nosotros utilizamos un esquema donde tenemos doble vidrio para los módulos bifaciales. Esto es el cristal por la parte frontal y el cristal por la parte trasera. Hay algunas otras empresas que utilizan algún polímero transparente, pero pues obviamente eso también trae sus desventajas, ¿no? Y aquí lo que podemos ver es básicamente, esta es la vista frontal del módulo bifacial y la vista trasera del mismo módulo, ¿no? Y uno de las principales ventajas, como ya se mencionaba, era incrementar la producción de energía en un proyecto con una superficie determinada, ¿no? O sea, sin necesidad de instalar más módulos, más estructuras, más inversores, etcétera, sino simplemente con la infraestructura que ya vamos a tener, pues simplemente hacer ciertos ajustes para generar mayor energía. Esto es, como los comentaba, la imagen del módulo HIMO 2, que es donde introducimos por primera vez el módulo bifacial, ¿no? Entonces, lo que se hizo, ¿pueden ver el puntero de mi mouse? Ok, tomar eso, sí. Sí. Bueno, Adelante. gracias. Lo que hicimos aquí nosotros fue hacer un reacomodo de la estructura eléctrica del módulo, haciendo el cambio de las J-Box o de las cajas donde van los diodos y donde salen los cables a la parte superior del módulo, ¿no? Aquí, de esta manera, lo que hicimos fue mantener la caja de conexiones lejos de la parte activa de la celda, porque pues, obviamente se puede generar cierto sombreado sobre la parte trasera del módulo, la parte activa de las celdas, y pues eso te afecta de manera directa a la generación de energía por la parte trasera del módulo, ¿no? Aparte, al utilizar el doble cristal, pues esto nos permite tener o soportar unas cargas mayores sobre el módulo, ¿no? A diferencia de si utilizas un solo cristal y algún polímero por la parte trasera. Esto nos permite llevar la carga hasta 5.400 pascales del módulo. Y también, pues obviamente le genera mayor protección a la celda, ya que tiene la misma cobertura por ambas caras en los módulos que los módulos convencionales, ¿no? Donde tienes un cristal por enfrente y un polímero por atrás, el backsheet, pues sigue siendo una capa muy delgada de plástico. Entonces, al poner el cristal por ambos lados, nos genera una protección de manera igual por ambas caras. Y también lo que se hizo fue reducir el impacto del marco en el marco del módulo, ¿no? O sea, el marco de aluminio que normalmente llevan los módulos, se hizo un rediseño para no incluir la parte del marco en el lado corto, el lado C, como se le puede conocer, para tratar de disminuir lo que son los sombreados igual por la parte trasera, ¿no? Entonces, al utilizar un marco en los módulos bifaciales, nos ayuda a
facilitar la mano de obra y a reducir los costos en traslados, mano de obra, y ya no necesitas tú comprar equipos adicionales como pueden ser unas clamps especiales, que no sé si recuerdan que hace un tiempo los módulos bifaciales o de doble cristal no utilizaban marco, entonces eso dificultaba más la instalación y manipulación de los módulos. Nosotros, al conservar esta parte del marco, nos permite utilizar un equipo muy similar a una instalación convencional. Puedes utilizar tus clamps, tus mismas maneras de fijación que una estructura convencional, a diferencia de que un módulo de doble cristal sin marco. Esto es lo que les comentaba, ¿no? En un inicio, los módulos bifaciales, no vamos a decir marcas, lo que hacían era poner la misma caja de conexiones, pero aquí, como pueden ver, pues está generando cierto sombreado sobre parte activa de la celda por la parte trasera. Entonces, de esta manera te afecta la generación por la parte trasera, entonces pues le va reduciendo esa capacidad de generación adicional y pues obviamente reduce las ventajas de utilizar un módulo bifacial. A diferencia de lo que se hizo en el Jaimo 2 de Longi, que fue hacer esta separación de las cajas de conexiones y ponerlas en uno de los extremos. Así de esta manera ya no tenías ese sombreado sobre la parte activa de las celdas. Y esta es una imagen del módulo bifacial actual que manejamos nosotros. Como pueden ver, pues ya se implementa la tecnología de half cell que ya tiene algunos años utilizándose, pero se adapta a los módulos bifaciales. Aquí, como pueden ver, también se mantiene una apertura ligeramente mayor a los módulos compaction para permitir que la caja de conexiones no interfiera con la producción bifacial de estos mismos módulos. Ahora, el Jaimo 4, tanto en sus versiones monofaciales como bifaciales, pues lo podemos encontrar en 120 medias celdas o 144 medias celdas, ¿no? Con la capacidad de fabricar módulos hasta 455 watts. Ahora sí, ya entrando de lleno, o sea, lo que es el Jaimo 4. El Jaimo 4 son los productos monocristalinos de Longi que utilizamos celdas de 166 milímetros, también conocidas como M6, y nos permite otorgar una mayor potencia y mayor generación, obviamente, ¿no? El equipo de investigación y desarrollo de Longi ha llevado las tecnologías de M2 que veíamos hace un par de años, que era la celda convencional de 156.75 milímetros, a implementar como estándar la M6, que son los 166 milímetros por celda, ¿no? Entonces, al utilizar las celdas M6 de Longi, podemos mejorar la potencia de los módulos hasta 455 watts. Esto nos permite reducir los costos de BOS y obtener obviamente un LCOE más bajo, ¿no? Que el LCOE, como todos sabemos, es el costo por generar la energía. Y pues obviamente también como líderes dentro de la industria, tuvimos la capacidad de implementar como estándar la celda M6, conjuntándolo con tecnología bifacial para permitirnos generar energía por la parte trasera, aparte de mejorar el desempeño en condiciones de sombreado, que es una de las ventajas de utilizar módulos de half cell. Nos ayuda a reducir la posibilidad de aparición de hotspots y se acondiciona a ambientes de alta temperatura y de alta irradiancia, ¿no? Además, en esta gráfica de degradación, como bien comentaba Luis, podemos ver que nosotros en nuestros módulos podemos ofrecer una degradación del primer año del 2% o menos, y a partir de ahí tenemos una diferenciación entre el módulo monofacial y el módulo convencional, que es una degradación anualizada del 0.55% hasta el año 25, y en los módulos bifacial tenemos una degradación del 0.45% anual, permitiéndonos garantizar a los 30 años una potencia del 84.95% en comparación con la potencia inicial del módulo. Y ahora sí, ya entrando un poquito más en detalle a los módulos bifacial, Longi tiene el módulo bifacial más vendido del mundo, superando los 3 gigas de módulos, perdón, 5 gigas de módulos bifaciales a nivel internacional. Entonces, ¿cuáles son las ventajas adicionales, como ya comentaba? Pues es generar energía por la parte trasera del módulo. Y eso varía dependiendo de la superficie en la que se encuentre instalado nuestro proyecto. Esto se le conoce como el albedo, que básicamente es qué tanta energía
o luz es reflejada sobre una superficie, en este caso, la superficie donde vaya a estar instalado nuestro proyecto. Y para poder medir esto, utilizamos un albeómetro que básicamente nos mide la radiación que llega en la parte de arriba y la radiación que llega por la parte de abajo, ¿no? O sea, que se rebota en las diferentes superficies alrededor del proyecto y ya nos permite calcular el albedo. Y aquí podemos ver algunos albedos promedio, dependiendo del tipo de superficie donde se instala, que podemos ir desde pasto, que va desde un 20-25%, hasta alguna membrana blanca, como puede ser el TPO, o nieve, que pues es muy difícil que se dé aquí en México, pero hay que considerarlo, ¿no? Que nos puede llevar a tener un albedo de hasta el 70-85%. Y aquí en esta gráfica podemos observar la generación de energía adicional dependiendo del albedo que tengamos en ese sitio. Como pueden ver, puede ir desde un 7 o 9% hasta un 18 o 25%, dependiendo de las condiciones de instalación. Y este es un ejemplo de un proyecto normal, donde podemos ver, esta es la estructura que sostiene los módulos y esta es la separación que existe entre ellos, ¿no? Entonces nosotros tenemos diferentes maneras de recibir la energía en el módulo, como puede ser la luz directa, la luz dispersa o difusa, que puede llegar también a la parte frontal del módulo, o la luz que se refleja en la superficie donde vaya a estar instalado ese proyecto. También algunos de los parámetros que nos afectan para determinar cuánta energía adicional vamos a estar generando por los módulos bifaciales es el espaciamiento entre los módulos, entre las estructuras y la altura al suelo. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle estos parámetros, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos una ganancia bifacial? Básicamente es esta fórmula, ¿no? La energía que se genera, que se puede generar por un sistema bifacial, menos la energía que se puede generar por el mismo sistema si fueran módulos monofaciales, ¿no? Entre la energía del monofacial. Entonces, este es un ejemplo muy simple, donde si estamos generando con un sistema bifacial 1100 kWh, menos 1000 kWh que pudiéramos generar en un sistema monofacial entre los 1000 kWh del sistema monofacial, pues aquí tenemos que obtenemos una ganancia del 10% adicional, ¿no? Que como comentaba en la lámina anterior, pues depende fuertemente del albedo y de la orientación y de algunas otras características de la instalación. Aquí podemos observar el mismo proyecto, pero vemos cómo nos afecta la ganancia bifacial dependiendo también de la altura del suelo. Se fijan, aquí estamos utilizando las mismas superficies, puede ser un concreto, una superficie oscura, ya tal vez un poco más terroso, algo más amarillento, y ya lo que les comentaba de una superficie blanca como puede ser el TPO. Si se fijan, tenemos el mismo albedo, el mismo %, pero la ganancia varía dependiendo de la altura. Aquí, si se fijan, tenemos una altura de 50 centímetros desde la superficie hasta el inicio del módulo y tenemos una ganancia bifacial del 5%. Y de este lado incrementamos la altura del módulo a 80 centímetros y la ganancia ya se duplica en este caso. En los demás casos podemos ver cómo pasa de 10% a 15% y de 15% al 30%. Entonces, por eso les comentaba que hay varias cuestiones a considerar para obtener la bifacial. ¿Qué tanta energía adicional puede generar un módulo bifacial? Ahora, ¿cuáles son algunas de las superficies que nosotros recomendaríamos para la instalación de módulos bifaciales? Pues pueden ser membranas de TPO, que es una membrana como tipo plástica que se instala en muchas bodegas o edificios con una superficie grande en techo. Esto nos sirve como aislante tanto térmico como para lluvias dentro del edificio y pues tiene una alta reflectividad, ¿no? Lo que nos puede ayudar a incrementar la producción de los módulos bifaciales. También impermeabilizante blanco que se utiliza muy comúnmente en muchas de las casas. ¿Sí? ¿Me escuchas? Al parecer, perdón, el ingeniero Humberto dice que no se oye. Una pregunta es general. Yo te escucho perfecto, pero... Pues se está escuchando muy bien, ¿eh? Yo también ¿sí? no tengo problema alguno. Ok, Okay, no sé si alguien en el chat nos pueda comentar si se escucha bien o no.
Sí, me parece que solo era el ingeniero Humberto, ¿eh? Ah, ok. Ok, ¿te parece si, bueno, vamos a, hay un par de preguntas, las haremos un poquito, para no interrumpir la presentación de Isra, ¿les parece si las dejamos al final? Perdón, Sí, por mí, perfecto. ok, adelante Isra. Gracias. Bueno, como comentaba, el impermeabilizante blanco que se utiliza en la mayoría de las casas, que también nos ayuda a disminuir un poco la temperatura dentro de los inmuebles y demás, pues obviamente nos da el beneficio adicional de que refleja mucha luz y nos puede beneficiar a la producción por la parte trasera del módulo. Y los techos de lámina, que es lo que está presente mayormente en todo lo que son eh, industrias, ¿no? Techos de lámina que nos pueden también ayudar a reflejar más energía y a generar más energía por la parte trasera. Ahora, sobre el diseño de los módulos, perdón, de los sistemas bifaciales, ¿no? Como estábamos viendo en las láminas anteriores, la altura a la superficie donde esté instalado es un tema muy importante a considerar, ya que a mayor altura obtenemos mayores beneficios. ¿Sí? Aquí en esta gráfica podemos observar cómo la energía es diferente dependiendo de la altura. Aquí este tiene únicamente 8 centímetros, que yo sé que es una altura muy baja para instalaciones fotovoltaicas, pero para ejemplificar la diferencia entre uno y otro, aquí podemos ver cómo únicamente existen alrededor entre 50 y 100 watts hora por metro cuadrado adicional en, en un módulo convencional, perdón, en un módulo bifacial, si está únicamente entre 8 y 10 centímetros de altura. Y podemos ver del lado derecho cómo el mismo módulo instalado un metro más alto, o sea, entre un metro 8 centímetros, un metro 10, podemos observar cómo la radiación por la parte trasera es más uniforme. Entonces, esto nos puede garantizar una mayor producción del módulo. Y en esta gráfica también podemos observar cómo va variando la ganancia bifacial dependiendo de la altura y del albedo, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo la línea roja es una altura de 50 centímetros, podemos ver cómo es una ganancia considerable, pero que la pudiéramos mejorar al incrementar la distancia entre el suelo y el módulo, ¿no? Aquí podemos ver ya cómo la diferencia entre 1 metro y 1.5 metros pues ya es mínima, entonces podríamos considerar que tal vez un punto ideal u óptimo para la instalación de este tipo de proyectos pudiera ser 1 metro. Este es un listado de los parámetros que necesitamos nosotros considerar para la instalación de nuestros módulos bifaciales, ¿no? Para tratar de obtener la mejor producción sin incrementar los costos de manera, pues ya no viable. Como pueden ver es el albedo, que ya lo mencionamos, la orientación, la altura, la inclinación también nos afecta, el espacio entre las filas y los sombreados cercanos. Esto es si hay árboles, algún edificio o estructura que nos pueda generar sombreado por cierta parte del día, pues hay que tratar de disminuirlo lo más posible. Así, de la misma manera, mientras más espacio tengamos entre filas, pues más es la luz que se puede ver reflejada en la parte trasera del módulo, ¿no? Y la estructura, eso sí es un tema súper importante que vamos a ver a continuación. Aquí, por ejemplo, esta es una estructura convencional, igual sin decir marcas, pero aquí podemos ver cómo esta parte de la estructura nos está afectando, nos está tapando la parte trasera del módulo. Entonces, eso lo que nos va a generar es un sombreado en la parte trasera, entonces nos va a afectar el desempeño de la capacidad bifacial del módulo. Por lo tanto, no va a generar tanto como se pudiera esperar. Entonces, sí es importante tomar en cuenta este tipo de estructuras durante la instalación, ¿no? También es muy recomendable utilizar, por ejemplo, nada más las estructuras que van ancladas al lado largo del módulo para tratar de tener los menos travesaños posibles que nos generen sombras. Además de eso, es muy recomendable que entre la estructura y el módulo exista alguna separación de unos 3-4 centímetros para tratar de reducir el impacto
de estos ángulos que nos pueden generar sombreado sobre la parte trasera. Y también dentro del diseño de los módulos bifaciales que Longi puede ofrecer, como les comentaba en un inicio, está la reducción del marco en la parte corta del módulo para disminuir lo que pueden ser los posibles sombreados para la parte trasera generadas por el mismo marco. Aquí podemos ver un ejemplo de una estructura que está optimizada para módulos bifaciales. Como pueden ver de este lado, esta es una estructura fabricada por Sentinel. Entonces aquí pueden ver cómo los triángulos que se utilizan para anclarse a la superficie se reducen en tamaño. El módulo se instala de modo horizontal en lugar de vertical, que es como estamos muy acostumbrados a verlo, y se ancla la estructura por estos travesaños que van directamente al marco de la parte larga del módulo. Y esta estructura aquí es por Opson, si no me equivoco, es una empresa canadiense que también tiene un sistema muy similar al que nos ofrece Sentinel, pero aquí únicamente instalando un módulo por fila. Pero podemos observar las mismas características, ¿no? Se reduce la estructura por la parte trasera para evitar sombreados y se maximiza, en este caso, la altura del módulo a la superficie que vayamos a utilizar. Estas son algunas de las características eléctricas de los módulos bifaciales que pueden encontrar en la ficha técnica. Si no la tienen, nos la pueden pedir para que la vayan considerando. Entonces aquí, esta parte que viene también en la ficha técnica es tomando en cuenta el módulo de 445 watts, que vendría siendo este. Y aquí pueden ustedes observar el porcentaje de ganancia adicional, pues obviamente dependiendo del lugar donde se vaya a hacer la instalación, ¿no? Vamos a tocar el ejemplo de una instalación convencional que nos pueda generar un 10% adicional de ganancia. Si se fijan, el módulo nos pudiera estar generando en lugar de 445 watts hasta 490 watts. Y aquí ustedes pueden observar que el voltaje se mantiene muy similar, o sea, de 49.4 en voltaje de circuito abierto, y lo que nos varía es la corriente. Entonces, también es un punto importante a considerar durante el diseño para sus inversores o sistemas de protección en corriente directa. Siguiendo en el mismo tema de los aspectos a considerar aquí sobre el inversor, por ejemplo, es muy recomendable tomar en cuenta la corriente de esta parte de aquí abajo, que es ya considerando la parte bifacial del módulo. Obviamente no les vamos a pedir que consideren un 25% adicional si según ustedes sus estudios pues vas a estar generando un 5, un 10% adicional, pero sí es importante tomar en consideración la corriente de cortocircuito que se te da aquí para el diseño de tus sistemas de protección. Entonces también hay que considerar el ratio de DC-AC, que normalmente podemos encontrar entre un 17-23%. Hay que considerar que esta ganancia adicional por la parte trasera nos va a afectar directamente en el ratio de DC-AC. Entonces tal vez aquí sea más conveniente considerar un ratio un poquito más bajo, en lugar de irte al 1.23, irte al 1.20, 1.18, para que de esta manera la generación adicional de energía pues ya vaya compensando esa parte adicional de tu ratio, ¿no? Y nosotros sí recomendamos la utilización de inversores con múltiples MPPTs, como puede ser en este caso este inversor de SMA, que si no me equivoco es el Core One. En este caso es el de 50 kilowatts, que tenemos 6 MPPTs y puedes introducir 2 strings por cada MPPT. ¿Esto por qué? Esto va aunado a algunos de los principales retos, ¿no? Pueden ser el clipping y posibles pérdidas por energía y el mismatch, ¿no? El clipping es cuando el inversor te limita la salida, nace debido a que tal vez estás generando más energía de la que estaba considerando en un inicio. Entonces, por eso es importante considerar el ratio de DC-AC y el mismatch, que es básicamente la diferencia que se pueden generar entre los mismos módulos. Todos sabemos que vienen los parámetros a los que hacíamos mención en la corriente de cortocircuito. Pero entonces, como les comentaba, si no tomamos en cuenta
las estructuras que nos pueden generar sombreado en la parte de atrás, eso puede ocasionar un mismatch entre los mismos módulos, que eso quiere decir que hay diferentes valores tanto de potencias como de corrientes entre un módulo y otro, y pues esto obviamente nos limita hacia abajo la generación de todo ese stream. Ahora, ¿cuáles son los programas que nosotros podemos recomendar para hacer simulaciones de módulos bifaciales? La que más recomendamos y la que más es utilizada es el PVSys, donde la versión desde el 6.5.4 ya incluye todos los archivos en su base de datos de los módulos Longi. Y el mismo sistema, el mismo PVSys, te ayuda a optimizar tu proyecto bifacial. O sea, si encuentra algún parámetro que pudiera mejorarse, tal vez te pueda hacer estas sugerencias de incrementar un poquito la altura, hacer una separación más grande entre filas de tus módulos para obtener el mejor resultado de generación de energía, ¿no? Y nosotros recomendamos la utilización de la versión 6.7 o superior. Actualmente ya existe la versión 7.0, que aparte de ayudarte con tus simulaciones de sistemas bifaciales, pues ya te ayuda un poco con los temas de costos, ¿no? También podemos recomendar Polyson, que en la versión 10.1 ya incluye en su base de datos los módulos bifaciales de Longi, o PVSolve. Ahora sí, entrando un poquito más a los resultados, aquí por ejemplo podemos ver un experimento que se hizo en China haciendo instalaciones, módulos convencionales contra módulos bifaciales con estructuras a 1 metro de altura. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver cómo dependiendo de la superficie en donde estaba instalado, puede ser concreto, y luego ya el rojo es el TPO, y puede ser un techo de lámina, por así decirlo. Entonces podemos ver cómo en este periodo tenemos ganancias diferentes dependiendo del tipo de instalación que se haya realizado. Va desde 6.84% hasta el 12.34% en promedio. Y acá en esta misma gráfica podemos observar las ganancias dependiendo de la altura que se utilizó en las estructuras. Y aquí una vez más volvemos a observar cómo entre más altura tengamos, más ganancia obtenemos por la parte trasera del módulo, donde vamos desde 12.34%, todo esto en superficies de TPO, desde el 12.34% con estructuras de 1 metro hasta un 22.97% en estructuras de 2 metros. Entonces aquí ya también entra en juego las condiciones donde se vaya a instalar el proyecto. No podemos recomendarles a ustedes instalar estructuras de 2 metros sobre una bodega industrial, tal vez en zonas donde existe mucho viento, por ejemplo, La Paz, o tal vez en Torreón, Monterrey, donde en ciertas ocasiones hay fuertes vientos, pues ya ahí sí recomendamos nosotros un poquito menos de altura. Y aquí también, como en láminas anteriores, podemos observar que desde 1 metro de altura ya podemos ver ganancias considerables en comparación con un módulo monofacial. ¿Sí? Estos son también otros de los experimentos realizados en diferentes partes del mundo. En este caso es en Fremont, en California, donde podemos observar cómo se instalaron 5 módulos con estructura fija y con diferentes superficies. Y aquí podemos ver las ganancias que se obtuvieron, ¿no? Va desde el 4.2% en una superficie oscura hasta un 15.4% adicional en una superficie blanca. Y acá podemos ver los albedos que se estaban considerando en cada uno de ellos, ¿no? Como puede ser el albedo de la parte oscura, que era de 7.6, el asfalto, que era un 22.9, y en una superficie blanca, como puede ser el TPO, desde un 60.5%, ¿no? Este también es otro experimento que se realizó de 2018 a 2019, haciendo comparaciones entre un módulo mono y un módulo bifacial. Entonces aquí podemos ver cómo la generación promedio adicional se eleva hasta los 23.95%. Y pues estos son algunos ejemplos de algunas instalaciones comerciales industriales que tenemos ya utilizando tecnología bifacial. Este es un techo convencional.
Y no sé si Luis nos quiere ayudar aquí un poquito más en la parte ya más comercial para finalizar la presentación. Perfecto. Mira, ¿qué te parece si para terminar la parte técnica leemos algunas preguntas y cerramos precisamente con hacia dónde vamos, ¿no? Perfecto, sí. Rosy, ¿nos ayudarías a leer las preguntas? A los asistentes, con todo gusto vayan escribiendo sus preguntas, y con gusto vamos contestando. Claro, por aquí una pregunta de Jesús Pérez, ¿se puede instalar en lagos o presas? Sí, sí se Sí, puede hacer instalación sobre cuerpos de agua. Digo, aquí también nos influye mucho el tema de las estructuras que vayan a utilizar, porque normalmente se utilizan como un tipo como de balsas, entonces habría que observar este tipo de balsas para saber cuánta producción adicional pudiéramos generar por la parte trasera. Perfecto. Por aquí, ¿existe algún tipo de reflector el cual nuestro albedo sea el máximo posible? Sí, mira, se puede utilizar, pero nosotros sí recomendamos alguna superficie blanca por naturaleza, como puede ser el TPO o algún aislante tanto térmico o impermeabilizante. Esto lo comento porque es mucho más fácil mantener uniforme una superficie que esté uniforme a utilizar algún tipo de reflectante que vaya únicamente por la parte baja de los módulos, ¿no? Aparte, de esta manera, al ocupar mayor espacio dentro de la superficie del proyecto, pues ya nos puede ayudar a tener una producción más uniforme para tratar de reducir ese mismatch que comentábamos en un inicio, ¿no? Que si tienes diferentes superficies dentro de la misma instalación, pues nos puede beneficiar, perdón, nos puede afectar la producción de tu proyecto, ¿no? Porque los módulos están en el mismo strain, al estar recibiendo diferentes irradiancias por la parte trasera, pues obviamente te afecta qué tanta generación te puede generar un módulo y otro, y todo eso se limita a la baja. Entonces nos puede afectar de manera negativa. Muchas gracias. Por aquí, Nairo León, ¿en qué porcentaje consideras que depende la ganancia bifacial del albedo y de la altura? ¿Cuál es más influyente? Mira, sí es más influyente el albedo. Como podemos ver aquí en esta lámina, pues dependiendo de la superficie donde se va a instalar, son las ganancias que tú puedes obtener. Si se fijan, hay una diferencia importante entre el pasto, donde puedes obtener entre 7 y 9% adicional, a tal vez el concreto o alguna membrana blanca, que nos puede llevar hasta el doble de esa ganancia. Ahora, si nos vamos al tema de la altura, aquí podemos ver en esta parte, en esta gráfica, que la altura nos va influenciando, pero es menor la diferencia que te puede generar un módulo mucho más alto a el albedo que podamos tener, ¿no? Pero como les comentaba también, pues aquí es buscar algún equilibrio entre ambas partes, ¿no? Una superficie lo suficientemente blanca, pero con una altura considerable. Aquí, como les mencionaba en un inicio, no hay mucha diferencia entre 1 metro y 1.5 metros, a diferencia de entre 1 metro y 50 centímetros. ¿Sí? Entonces, aquí es poner en la balanza el sitio donde nos vamos a instalar para ver qué tanto podemos jugar con estos parámetros. Perfecto, muchas gracias. Por aquí preguntan, para superficie con impermeabilizante blanco, ¿podemos considerar el albedo de 70? Si la estructura es muy baja, digamos unos 20 centímetros sobre la superficie, ¿cómo nos afecta la generación por la parte de atrás? Ok, miren, aquí en el tema del impermeabilizante blanco, como les comentaba, sí podemos considerar un albedo de entre 70 y 85%. Yo les recomiendo que si no tenemos mediciones con un albedómetro o algo un poquito más fiable, si vayamos a la parte más baja de esta gráfica, ¿no? Para tratar de
tener un diseño y una simulación de generación lo más conservadora posible para no también hacer falsas expectativas a los clientes sobre lo que podemos esperar. Entonces, sobre la altura, como les comentaba, aquí podemos ver en esta gráfica, y al igual en esta, la diferencia o qué tanto nos afecta la altura de un módulo a otro. Entonces, si es muy complicado poder obtener alturas de 1 metro entre la superficie y el módulo, yo sí diría que tratemos de acercarnos lo más posible a ese metro, ¿no? Aquí podemos ver cómo a una altura de 50 centímetros en un albedo de 70, o sea, existe una diferencia casi de un 4% de generación entre una instalación a 50 centímetros y 1 metro. Entonces, sí, obviamente a 20 centímetros no lo recomendamos. Lo ideal sería a 1 metro, pero como aquí comento, se recomienda una altura mínima de 50 centímetros. Perfecto. Aquí una duda. ¿Qué es BOS y LCOE? Ok. El BOS es algo que mencionaba. Bueno, por aquí se menciona en algún lado. El BOS es básicamente el costo de tu instalación. O sea, cuánto te va a costar todos los equipos, mano de obra y la instalación de tu proyecto en general. Entonces, aquí a lo que nosotros hacíamos mención es que a mayor potencia de los módulos, pues obviamente reduces tú los costos de instalación por estructura, cableado, inversores, mano de obra, etcétera. Y el LCOE es el costo por generar energía. Este se calcula en base a tus simulaciones de generación, que vamos a decir, tú tienes 30 años de garantía en módulos bifaciales o 25 en módulos monofaciales. Entonces tú calculas cuánta energía vas a producir en todo ese periodo y a esto sacas una relación entre tus costos de instalación, equipos y mantenimiento y operación. Entonces, de esta manera, mientras tengas un sistema más eficiente, pues el costo de LCOE o por generar cada kilowatt hora se ve reducido, ¿no? Básicamente es eso. ¿Alguna otra pregunta, Rosy? Sí, por aquí hay varias más. Una de ellas es, ¿cuáles son las mejores prácticas de instalación para un módulo bifacial? ¿Qué tan alto del aldebo debe de estar y qué tan separado debe de estar cada uno de los módulos? ¿Qué tipo de estructura recomiendan? Ok. Mira, dentro de las buenas prácticas está algo que hemos estado mencionando en todo el webinar, ¿no? Que es la separación entre la superficie donde vamos a instalar y el módulo. Nosotros recomendamos por lo menos 50 centímetros. Esto es en esta parte de aquí, ¿no? 50 centímetros en la parte más baja de tu módulo, encontrando una parte óptima, por así llamarlo, al metro de altura. ¿Sí? Entonces, las estructuras que debemos considerar son las que menos sombreado nos generen en la parte trasera, y aquí sí va dependiendo mucho del diseño que vayas a utilizar en tu módulo. También otra de las buenas prácticas a considerar es tomar en cuenta la corriente de cortocircuito dependiendo de la ganancia que tú pudieras tener. Aquí tomas la corriente y ya haces tus ajustes por temperatura y demás para tener una protección adecuada en tus inversores, y también por adicional utilizar inversores con múltiples MPPT. Esto para tratar de disminuir lo que pueden ser los mismatch por las sombras que se pudieran generar en las partes traseras de los módulos. Ok, las altas temperaturas, ¿cómo afectan a los módulos bifaciales en comparación a los monofaciales? Mira, nos afectan de la misma manera. Todos sabemos que la información que podemos encontrar aquí en la información eléctrica que podemos encontrar en las fichas técnicas está en base al STC, que son las condiciones estándar de prueba, que es 25 grados, y cualquier grado adicional a esto nos afecta de manera negativa a la generación. Entonces, la temperatura te afecta de igual manera,
en los módulos monofaciales que los bifaciales, con la diferenciación de que los módulos bifaciales que nosotros utilizamos tienen doble cristal, entonces esto nos ayuda a tener un mayor aislamiento térmico a la celda, entonces se reduce ligeramente la afectación por la temperatura en comparación con un módulo que utiliza backsheet. Perfecto, muchas gracias. Aquí viene, ¿cómo medir el albedo de un sitio? Ok, el albedo de un sitio, como comentaba en un inicio, existen unos equipos que se llaman albedómetros, que básicamente lo que hacen es medir la irradiancia que llega a la parte frontal, o sea, de manera directa, y tiene otro lector por la parte de abajo, ¿no? Que esto lo que hace es medir toda la energía que se refleja en las superficies alrededores de ese sitio, y ya el mismo equipo te saca una relación entre lo que recibe por la parte de arriba y lo que recibe por la parte de abajo. Muchas gracias, Isra. Por aquí, relación costo con respecto a los módulos monofaciales. Mira, de costos, ese sí ya lo tendrían que ver directamente con la gente de Solar Power Group, pero pues también va a depender de la instalación, del sitio donde vayas a instalar, ¿no? Si tú consideras que te puede generar mínimo un 7-8% más, así en condiciones muy adversas, pues ya ese punto lo tienes que tomar tú como tu punto base para ver qué tanto se incrementa el costo entre un módulo monofacial y un módulo bifacial. Pero hablando honestamente, sí es rentable, o sea, si se incrementa o tal vez un 5% el costo por módulo y tú tienes un buen diseño y una buena instalación, pues tienes que considerar que puedes sacarle hasta un 20-25% más. Gracias, Isra. Por aquí comentan que si podemos confirmar en instalaciones tipo flush mount, ¿no tendrá ningún beneficio de energía adicional? ¿En instalación tipo qué, perdón? Flush mount, paralelo a la cubierta con poca altura. Ah, ok. No, esto sí no lo recomendamos porque no tienes el beneficio de la bifacialidad en sí, porque como les comentaba, aquí podemos ver, por ejemplo, qué tanta generación adicional puedes tú obtener en una altura tal vez de 8 centímetros, que es lo más cercano que podemos obtener a una instalación sobre techo de manera horizontal. Entonces, como pueden ver, pues es muy baja la ganancia por la parte trasera. Entonces, sí, realmente no recomendamos este tipo de módulos para estas instalaciones. Gracias. Por aquí, si hay sombreados por la parte de abajo del módulo, ¿afectan a la generación total del módulo? ¿O son circuitos independientes entre la parte frontal y la parte trasera? Pregunto porque si afecta las sombras traseras, entonces un mal diseño sería contraproducente en la ganancia de generación contra módulos tradicionales. Ok, mira, sí te afecta la parte, el sombreado en la parte trasera del módulo, pero tú tienes que considerar como base, o sea, que si lo instalas, como comentamos ahorita, horizontalmente sobre una superficie, o sea, sin una separación considerable entre la superficie y el módulo, o sea, tú vas a obtener en este caso estos valores, ¿no? Como si tuvieras un módulo monofacial. Y ya todo lo que viene por la parte de atrás se considera como ganancia adicional. Entonces, no es que te perjudique de manera importante a la generación de tu proyecto en general, o sea, no te va a estar generando menos de los 445 watts que te pudiera generar este módulo, pero pues obviamente no tiene sentido utilizar un módulo bifacial si le vas a estar sombreando la parte de atrás o si tú sabes que de entrada no vas a tener una generación por la parte trasera. Muchas gracias. Aquí preguntan, ¿qué significa una casita, 1 metro? Casi un metro. Sí, no sé, Fernando, si nos pudieras escribir por ahí para realmente contestarte bien tu pregunta. Sí, por favor. Por aquí
comentan, en este tipo de sistemas bifaciales, ¿cómo se resuelve el tema de alineación entre módulos para evitar las sombras en la parte trasera? Ok. Mira, este es un ejemplo de lo que nosotros podemos recomendar en cuanto a estructuras. O sea, tú necesitas que tu estructura se fije al marco por uno de los lados nada más y no que tengas, como en este caso, un travesaño que te pase justo por el centro del módulo, ¿no? O por alguno de los extremos. Entonces, de esta manera, si utilizas una estructura similar a esta, pues ya reduces tú la posibilidad de sombreado en la parte de atrás. Y si nosotros recomendamos tomar en cuenta una separación mayor entre módulos, que si tal vez tú ibas a considerar para una instalación normal una separación de 80 centímetros, 1 metro, que tú le des tal vez 1,5 metros, 2 metros, ¿no? Si es posible. Pero para esto sí es muy importante tomar en cuenta la altura que vas a tener en la parte baja como en la parte alta y el posible sombreado que se pueda generar de manera convencional. Muchas gracias. Por ahí, no, Longi provee también estructuras para este tipo de paneles. No, nosotros únicamente los módulos. Okay. ¿Cómo funciona con Zoom Tracker? Ok. Funciona de una manera similar. De hecho, por ejemplo, aquí esto pudiera ser un tracker. Déjenme ver si encuentro una foto. Ok, aquí. Una foto de un tracker. Entonces, aquí de esta manera podemos nosotros observar cómo el módulo está fijo por la parte central, en este caso de este módulo half-cut. Entonces, aquí lo que se hace en estos casos es, tú tienes tu travesaño en la parte central y se unen los módulos a la estructura por unos pequeños bracitos que van aquí. Entonces, también para reducir el sombreado que se puede generar por la parte trasera del travesaño de este tracker, es incrementar la altura que hay entre el brazo, perdón, entre el travesaño y el módulo. Aquí anteriormente había mencionado que se recomienda por lo menos 4 centímetros para reducir ese sombreado, pero pues hemos visto estructuras que utilizan hasta 10, 12 centímetros para darle un poco más de distancia entre el brazo del tracker y los módulos. Entonces, de esta manera reduces la posibilidad de sombreado por la parte trasera. Gracias. ¿Qué pasa por aquí con los paneles una vez que llegan a su tiempo de vida entre 25 y 30 años? ¿Los materiales pueden ser reciclados o qué disposición se les debe de dar? Sí, existe la opción de reciclar los módulos. Obviamente que tu garantía se termine al año 25 o al año 30, no quiere decir que inmediatamente dejen de funcionar los módulos, sino simplemente, pues obviamente se va disminuyendo la producción y la potencia de los módulos año con año, pero al final de la vida útil de un proyecto fotovoltaico, sí existe la posibilidad de reciclarlos. Inclusive existe, les recomiendo que busquen algo que se llama PV Cycle, donde es una compañía que se dedica al reciclaje de módulos. Además, Longi, Longi tiene la certificación, perdón, además para este tema, Longi tiene la certificación de que pues el panel es prácticamente 100% reciclable. Somos parte de un programa de compromiso ambiental para precisamente hacer que estos componentes sean reciclables al 100% de su estructura, ¿no? gracias. Por aquí, ¿Longi tiene algún plan de mantenimiento de paneles bifaciales? Nosotros les podemos proveer con lo que son los manuales de instalación y donde se hacen ciertas menciones a los manejos de los módulos bifaciales. Así es, si quieren a la gente de Solar Power Group le hacemos llegar el manual de mantenimiento con todo gusto y se les hace llegar sin problema. Ok, por aquí Rolando Flores comenta que evidentemente este producto está enfocado a proyectos comerciales o industriales, pero en proyectos residenciales donde se hace un techo con la estructura y los paneles solares, ¿puede funcionar esto?
¿Se maneja el producto en bajos volúmenes de compra también o solo se comercializa para proyectos? Rolando, también lo manejamos para proyectos de bajos volúmenes. Ahorita con mucho gusto vamos a proporcionar la información de aquí de contacto de Solar Power Group. Manejamos tanto desde un panel hasta contenedores completos podemos manejar para ustedes. Pero igual y si le queremos contestar por ahí, Ra, que si puede funcionar también para la parte residencial. Sí, también se puede acoplar a los techos residenciales y nada más tomar en consideración lo que ya hablamos, ¿no? La altura, la superficie. Tal vez en una casa es más fácil utilizar un impermeabilizante blanco y tratar de mantener el menos sombreado posible para los módulos, tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Pero sí es posible utilizarlos. Una punta aquí también para esta pregunta. Algunos de los instaladores que hacen negocios que requieren, perdón, cierta estética, como no sé, una pérgola, un restaurante que tenga alguna terraza, normalmente los paneles translúcidos o bifaciales aportan cierta estética, ¿no? Entonces, en este sentido, quizá no es tanto el aprovechamiento del albedo por las alturas de estas estructuras, pero a veces, pues, despachos de arquitectura o de ingeniería buscan un proyecto más estético, quizá para una terraza en una plaza, como bien decía, una pérgola cerca de una alberca, quizá un sistema aislado, que requiera, pues, que deje pasar cierta luz, ¿no? El panel tiene esa cualidad de ser translúcido y puede también, pues, tener esta aplicación. Gracias, Luis. Por aquí solicitan de nuevo si pueden repetir el cálculo con bifacial. A ver si permiten. Lo que básicamente es la energía que generarías o que estás tú calculando para un módulo bifacial menos la energía generada por un módulo monofacial. Perdón. Google Assistant se está volviendo loco. Sí, les comentaba, es la generación de energía que tú calcules por un módulo bifacial, donde tienes que considerar la generación por la parte frontal como la parte trasera, menos la generación de un módulo de la misma potencia, pero monofacial, entre la generación de ese módulo monofacial. Y de esta manera tú obtienes el porcentaje adicional de energía generada. Muy bien. El albedo varía por la suciedad en el techo y las lluvias. ¿Esto implica que se esté pintando con frecuencia el techo? Sí te afecta, y como les comentaba, pues obviamente es mucho más fácil tratar de mantener una superficie uniforme con el mismo albedo, pero sí recomendamos, por ejemplo, en situaciones de techos, tratar de mantenerlo limpio. Obviamente tampoco les vamos a solicitar que limpien a diario y demás, pero sí lo ideal sería tratar de tener la superficie lo más uniformemente posible. Aquí de Fernando, de lo de la casita, comenta que hay unos números o caracteres que quieren saber qué significan los caracteres que tienen números enfrente. El carácter aparece como si fuera una casita, es en las gráficas que por ahí presentaron. ¿Esto de aquí será? Quiero suponer que por ahí, Fernando, si nos pudieras contestar más o menos. Mientras tanto, una pregunta, ¿qué temperatura aguantan los paneles? Mira, pues, como les comentaba, los datos en la ficha técnica son a 25 grados centígrados, pero pues tenemos proyectos en diferentes partes del mundo, como puede ser en Sonora, bueno, en el desierto de Sonora, en Chile,
donde alcanzamos temperaturas ambientes arriba de los 45 grados y no tenemos inconveniente con eso. Digo, obviamente, tomando en consideración que las temperaturas altas pues, nos afectan de manera negativa la producción, eso para cualquier tipo de módulo. Aquí preguntan, Luis. Perdón, solo para precisar la respuesta de Isra. Recordemos que Luis, no te escuchamos. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos. Perdón, ok. Solo para precisar un poquito lo que comentaba Isra, pues en la ficha técnica, como bien comenta Isra, que también les podemos compartir a través de Solar Power Group, es que la temperatura operativa del panel, pues es la estándar, ¿no? De menos 40 grados centígrados hasta los 85 grados centígrados, esa es la temperatura operacional del panel. Obviamente, como bien comenta Isra, después de los 25 grados centígrados, pues obviamente, empieza a haber un cambio en el performance del panel. Aquí es muy importante notar algo que de repente en el mercado se escucha mucho, que a diferencia de los paneles monocristalinos, el poli tiene mayor resistencia o tiene un mejor performance en temperaturas altas. Nosotros normalmente los invitamos a que pues prácticamente se revise el coeficiente de temperatura, ¿no? Mientras más cercano al cero es mejor, y normalmente pues nuestro coeficiente de temperatura está entre el punto 27, cuando quizá un poli pueda tener un punto 35. Entonces, notar mucho esta relación, el performance del panel, pues es muchísimo mejor en un panel monocristalino. Es correcto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Luis. Por aquí, si manejamos o si tienen algún distribuidor en Perú para pasarle los datos a un compañero José. Hola José, buenas tardes. Claro, mira, voy a dejar aquí en el chat mi correo con todo gusto. Estamos, pues incursionando en el mercado de Perú. Con todo gusto lo voy a dejar aquí en el chat. Mándame un correo y platicamos al respecto. Muchas gracias, Luis. Aquí otra duda por ahí, que si en los paneles bifaciales no deberían comprarse si desde el origen no se diseña instalación como bifacial. ¿Está en lo correcto el compañero? ¿Cómo me pudieras repetir, por favor? Claro, la duda del compañero es que si el diseño de la instalación no se hace desde un inicio como un proyecto bifacial, ¿no debería de comprarse así el panel o se puede realizar el proyecto o no? Mira, sí se puede realizar el proyecto. Obviamente no vas a obtener los mismos beneficios que si el proyecto estuviera diseñado desde un inicio con módulos bifaciales. Esto bien por el tipo de estructura que vayas a utilizar, que puede ocasionar sombreado en la parte de atrás, o que tal vez no tenga la altura suficiente a la superficie para realmente aprovechar el albedo o la energía que se puede reflejar en el suelo o en cualquier superficie alrededor del proyecto. Y pues obviamente también y también la distancia entre un módulo y otro, entre una fila, ¿no? Entonces, todos estos tres conceptos nos pueden afectar de manera negativa la instalación de un proyecto bifacial. Muchas gracias, Irra. Pues realmente las preguntas ya fueron contestadas. Les comentamos que este webinar ya está, la presentación y por ahí el manual de mantenimiento lo van a poder descargar a través de la página de Solar Power Group, www.solarpowergroupamerica.com.
Ahí pueden ver nuevamente este webinar y toda la información. Si llegan a tener alguna duda o buscan alguna cotización, pueden mandar un correo a contacto@solarpowergroup.com. Con mucho gusto, ahí los vamos a estar apoyando con un asesor comercial para el seguimiento de sus cotizaciones. Les comentamos que está por llegarnos ya esta semana los módulos 430 bifaciales Longi a bodega de Solar Power Group, y próxima semana llegan los paneles Longi 440 también para que queden en disponibilidad inmediata. Luis, Israel, si gustan, les cedo el micrófono para que puedan cerrar esta sesión. Tenemos aquí una última pregunta, perdón, de Froilán. ¿Podemos hacer instalaciones comunitarias? ¿A cuánto se reduce el costo de porcentaje comparado al individual? ¿Cómo sería el tema de las instalaciones comunitarias? O sea, que un mismo proyecto te surta a diferentes usuarios. Rosy, no sé si puedes habilitar el micrófono del usuario que hizo esta pregunta para platicar un poquito con él. Claro, un segundo, por favor. ¿Dónde estás, Frolian? Permítanme. ¿Cómo le puedo poner audio, Frolian? No puedo. No te preocupes. Si no, con todo gusto, si el usuario nos puede mandar un correo, o hacernos una llamada, con todo gusto estamos disponibles. Es que sabes que lo tengo por aquí ausente y no me deja agregarle Ok. el audio. No te preocupes, de todas formas, al usuario que hizo esta pregunta, con todo gusto, si nos manda un correo, o podemos organizar una pequeña llamada para atender su duda. Excelente, pues por Perfecto. parte de Solar Power Group agradecemos mucho la asistencia a este webinar. Luis, Israel, muchísimas gracias por el apoyo y por llenarnos de conocimiento ahorita sobre este gran módulo que vamos a próximamente a tener aquí en las bodegas de Solar Power Group. Perfecto. Muchas gracias Israel por tu asistencia, por tu apoyo técnico. Cualquier duda, cualquier pregunta adicional, el material didáctico, como bien comenta Rosy, va a estar disponible. Estamos a sus órdenes y que tengan excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Dejaremos nuestros datos por aquí en el chat para quien guste. Ya está por ahí el correo de Luis. Dejaremos nuestros correos electrónicos igual para cualquier duda sobre este webinar, sobre cualquier tema de los módulos Longi, y asimismo también para cotizaciones o alguna duda comercial. Con mucho gusto nos ponemos a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.